Bueno, muchachos, vamos a seguir trabajando sobre este concepto de potencial eléctrico. Me parece que este ejemplo que acabamos de ver es particularmente ilustrativo de cómo se debe trabajar y cuáles son las ventajas de trabajar con este nuevo concepto. Ahora vamos a aclarar un poco más esta cuestión. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esta cuestión. Tenemos aquí una cierta carga. Ya sabemos cómo calcular el potencial si tenemos una carga Q0 que la atraemos hasta aquí. Y por ejemplo, podríamos calcular la diferencia de potencial cuando esta carga Q0 la movemos hasta esta distancia. Supongamos que esta distancia sea R1, ¿sí? Y que esta nueva distancia sea R2, ¿sí? Entonces, la pregunta sería esta. En primer lugar, ¿en dónde va a ser mayor el potencial? ¿En R1 o en R2? Recuerden cuál es la definición de potencial. Potencial es igual a K por Q entre R. Ujú. Entonces, a ver, ¿dónde sería mayor el potencial? ¿En este punto o en este punto? En R2, ¿no? ¿En dónde, perdón? En R2. En R2. ¿Por qué? Porque entonces el denominador se vuelve chico y el resultado va a ser grande. Sí, Bueno, exactamente para por la eso, Q. ¿no? Porque el denominador es más pequeño aquí que aquí. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, si queremos calcular una diferencia de potencial entre estos dos puntos, a ver, diferencia de potencial entre R2 y R1. Entonces, a ver, queremos sacar una diferencia de potencial positiva. Entonces, ¿qué calculamos primero? Bueno, primero vamos a calcular B en R1. Pues sería muy sencillo, ¿no? Sería K por Q entre R1. Y luego B en R2, pues sería K por Q entre R2. Ahora, si queremos calcular una diferencia de potencial que sea positiva, ¿cómo debe ser esta diferencia de potencial? En términos de esta definición, ¿a qué sería igual esa diferencia potencial? A B de 2 menos B de R1. ¿Perdón? ¿A qué? Sería el potencial en R2 menos el potencial en R1. Ok. B en R2 menos B en R1. O sea, de forma explícita, ¿cuánto sería eso? Podríamos factorizar K y Q. Ajá. Y entonces multiplicamos K por Q por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Ah, bueno. No, ¿Cómo? a 1 veces sobre R2 menos 1 1 sobre sobre R1. R2 menos 1 entre R1. ¿Sí? Bueno, eso es muy bien. ¿Sí? Bueno, no hay que olvidar eso, que mientras más cercano estemos a la carga, pues, mayor va a ser el potencial. Por eso, como R2 es más cercana que R1 a Q, por eso este potencial es mayor. Bien. Ahora, hay una pregunta.
Vamos a pasar a otra hoja. Yo puedo acercarme a un punto que esté a una distancia de Q, una distancia R, ¿sí? Una distancia R, perdón, ¿sí? Ok, ahora yo voy a traer una carga desde una cierta distancia. Para calcular el potencial, que es el trabajo por unidad de carga, tengo que acercarme directamente a Q por una carga de prueba. ¿Qué pasaría si yo hago este movimiento? ¿Qué pasa si yo sigo esta trayectoria? Aquí es una trayectoria rectilínea. Es muy fácil entender el trabajo. Pero si la trayectoria es complicada, ¿va a ser la misma diferencia de potencial entre este punto y este punto? A pesar de la diferencia de trayectoria. Sí, ¿no? Porque únicamente depende de R. Ajá, ok. Pero ¿cómo explicaríamos eso que el trabajo solamente se produce cuando vamos en la línea que une a Q0 con Q? Bueno, para explicar eso vamos o sea, tienen razón, desde el punto de vista matemático, solamente depende de R. Pero vamos a verlo de otra manera. Vamos a ver. Yo veo que sobre todo esta esfera de radio R, la energía potencial es la misma, ¿no? ¿Sí? El potencial es el mismo. ¿Por qué es el mismo en todos estos puntos? Porque como dijo Yeu, ¿sí? Todos están a la misma distancia. Entonces yo podría traer esta carga, traerla así y acercarla aquí. De todos modos, la diferencia de potencial entre este punto y este punto sería la misma. A ver, respondan. Sí, sí. Sí, por las razones que dio Yeu, ¿no? Porque este potencial solamente depende de R. Todos estos puntos tienen el mismo potencial. A esto, repito, se le llama una superficie equipotencial. Bueno, pero ¿cómo lo explicamos físicamente desde el punto de vista de la mecánica? Bueno, vamos a ver. Y yo voy a hacer este tipo de trayectorias. A ver, supongamos que yo quiero acercarme aquí. Desde este punto hasta este punto. Bueno, si yo hago un acercamiento a esta trayectoria curva o esta trayectoria curva, pues me puedo dar cuenta que si hago un acercamiento infinitesimal, esta curva la puedo representar por trayectorias que apunten directamente hacia esta carga y por trayectorias que vayan a lo largo de estos círculos. Por ejemplo, voy a hacer esto. Primero, una trayectoria que apunta hacia esta carga. Y luego hago esta trayectoria. Y luego esta trayectoria en este punto apunta hacia la carga. Y luego me corro para acá. Y esta otra trayectoria apunta hacia la carga. Esta trayectoria. Y luego me corro para acá. Y esta trayectoria apunta hacia la carga. Y ahora hago finalmente esto. Y esta trayectoria apunta hacia la carga.
Entonces, aquí está la carga Q0 que se mueve de esta manera. Finalmente llega al punto que queremos llegar. Pero vamos a ver en qué partes de la trayectoria se hace trabajo y en qué partes no se hace trabajo. Todas estas trayectorias curvas forman parte de qué? ¿En términos de qué? De esto. Forman esferas, digo, superficies equipotenciales. Es decir, que tienen la misma energía potencial. Bueno, entonces de aquí a aquí hago trabajo. Sí, ¿Por qué? Sí. porque tienen, puesto que son diferentes superficies equipotenciales, su potencial es distinto. Ok. Entonces, si calculáramos, si Sí, calculáramos el sí. trabajo, esa diferencia sería distinta de cero, entonces sí, y mayor que cero, por lo tanto sí se hizo un trabajo. Ok. Pero en términos más directos de mecánica, aquí fíjense, la fuerza de repulsión de esta carga sobre esta carga está directamente en esta línea. Entonces estamos venciendo una fuerza de repulsión y por eso hacemos trabajo. Y también es cierto, como dice Yeu, pues vamos de una superficie que potencial a otra superficie que potencial y por tanto hay diferencia de energía y hacemos trabajo. Pero cuando nos movemos en esta dirección, ¿puede hacerse trabajo? ¿Hacemos trabajo al movernos sobre esta superficie que potencial? No, porque justamente es el mismo potencial. Sí, esa es una razón, pero en términos de fuerza y trayectorias, ¿cómo es la fuerza en este punto con respecto a la trayectoria? A ver, voy a amplificar la trayectoria esta de aquí. La voy a amplificar. La fuerza en esta trayectoria, ¿hacia dónde apunta? Pues apuntaría de aquí a aquí. Entonces la fuerza sería así, la fuerza de repulsión. Y yo me estoy moviendo en esta trayectoria, de aquí a aquí. Entonces, ¿se puede hacer trabajo? No, porque el trabajo me recuerdo que está definido como el producto punto, ¿no? Puesto que son perpendiculares, ese producto es cero. Entonces, Exactamente, no. exactamente. No hay trabajo porque la fuerza es perpendicular a la trayectoria. Y entonces no hay trabajo. Bueno, y otra vez aquí se vuelve a hacer trabajo. Ajá. Y aquí otra vez no se hace trabajo porque la fuerza es perpendicular a la trayectoria, etcétera. Vean, si yo hiciera esto, si le diera magnitudes infinitesimales, pues yo podría reproducir cualquier trayectoria, ¿no? Por ejemplo, esta la podría hacer así, ¿sí? Nomás que aquí estoy haciendo una ampliación. Entonces, aquí con este esquema demostramos que la suma de los trabajos hechos de aquí a aquí, 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 es la misma que si nos hubiéramos ido directo, ¿sí? Que si nos hubiéramos ido directo de Q0 a Q. Ajá. Entonces, pues es una forma de palpar con otra manera de enfoque que el trabajo sobre una superficie potencial no se hace porque la fuerza es perpendicular a la trayectoria. Bueno, ok, entonces vamos a seguir discutiendo sobre esta cuestión de las superficies equipotenciales y vamos a desembocar en una cuestión que es muy interesante desde el punto de vista de la geofísica. Bueno, vamos a ver. Ya vemos que el potencial es igual. Vamos a calcular el potencial. Perdón. Sí. Definir el potencial. ¿Ve? Sobre dos puntos
en el eje X. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener aquí va a ser el 0 del X. Aquí vamos a poner, por ejemplo, bueno, aquí, perdón, aquí. Vamos a definir el potencial a esta distancia. ¿Sí? En el punto P. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, a ver, ustedes díganme. ¿Cuál sería el potencial? Si aquí tenemos una carga Q. Entonces, la carga Q está en el punto 0. Entonces, ¿cuál sería el potencial en el punto P? A ver, ustedes díganme. Potencial en P. ¿A qué es igual? A ver, es muy sencillo. ¿Cuál sería el potencial? La constante K Ok. por, ¿Por qué? sobre P. ¿Por Q? Por Q sobre P. Pero P está a una distancia X de Q. Así, bueno, sobre X. Ok. Bueno. Ahora vamos a hacer esta operación. Vamos a sacar la derivada del potencial con respecto a X. Y esto sería igual a la constante K por Q por la derivada con respecto a X de X a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Saco la constante K, que es una constante, la carga Q, que es constante, y derivo a X, a 1 entre X, que sería X menos 1. ¿Esto a qué sería igual? Acá por Q. ¿Y por cuánto es la derivada con respecto a X de esto? Menos X a la menos 2. Exactamente, menos X es menos X a la menos 2. Ok, o sea, en otras palabras, dB en dx. Pero todo esto calculado desde 0 hasta X, ¿no? ¿Sí? No, perdón, no es una integral. Estamos derivando. Bueno, entonces esto sería ¿cuánto? dB en dx sería K. A ver, ustedes díganme. ¿K por qué? ¿K por ¿Por Q? qué? ¿Qué más? Todo eso entre x al cuadrado ¿Y y con qué todo eso signo? con signo Con signo negativo. menos. ¿Sí? Pero esto es 1 entre 4pi epsilon 0, que es K, por Q, entre X cuadrada. Y esto con un signo menos. ¿Y qué es esto? Q entre 4pi epsilon 0 X cuadrada. ¿Qué es? ¿Qué entidad es? ¿Qué concepto es esto? La carga Q entre 4pi epsilon 0 X cuadrada. A ver, hagan un recordatorio. Es Es el campo eléctrico, ¿no? el campo eléctrico, ¿sí? Exactamente. Pero con signo menos. ¿Sí? Esto es igual a menos EX. ¿Sí? Porque solamente estamos calculando el campo en la dirección X. Porque aquí esto solamente depende de X. Entonces es la componente EX. Bueno, ahora, si yo hiciera la misma operación para dB en dy o para dB en dz, ¿qué encontraría? dB en dy, ¿qué me daría? Las componentes del campo, bueno, igual, sus componentes negativos del campo sobre los ejes, ¿no? Y y Z. Exactamente, dB en dy me daría menos ey. Y dB en dz
me daría EZ con signo negativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece si hago esta operación? Parcial de B con respecto a X por Y. No, perdón. Parcial con respecto a X por Y. Más parcial con respecto a Y por J. Más parcial con respecto a Z por K. Y todo esto lo multiplico por el potencial. ¿Qué me daría esto? A ver, la parcial con respecto a X por Y aplicada a B, ¿qué me daría? Ya hicimos esta operación antes, ¿no? Sería el campo eléctrico. Bueno, ¿Sería qué? sí, ¿no? X por Y, ¿no? Parcial con respecto a X de B, pues me daría X por Y, aquí lo vemos. ¿Sí? Y luego, ¿qué más me daría? De Y por más de Y por J ¿Sí? y más de Z por K. Uy, se me acabó aquí. Bueno, es Z, perdón. Ya llegué al límite aquí, de aquí. Es Z por K. O sea, ¿qué sería todo esto? XY más EYJ más STK, ¿qué es? Vectorialmente, ¿qué es? Sería el campo eléctrico. El campo eléctrico total, como vector, Disculpe, digo, perdón, el campo. profe, Sí, no era, bueno, no era negativo todo. así sí, perdón. Bueno, le agregamos un signo aquí. ¿En dónde lo ponemos? Todo esto por menos. Sí, disculpen, bueno, ya. Pero ahí está lo bonito. ¿Qué es este operador? ¿Cómo le llaman a ese operador? Mi compañero Edgar dice que es el operador Nabla. Oye, es el operador Nabla, pero es el operador Nabla, exactamente es el operador Nabla, pero aplicado a esta función que es una escalar. Entonces, el operador Nabla aplicado a una escalar, ¿cómo se llama? Es un gradiente, ¿no? Gradiente. Es el gradiente. Entonces ya encontramos una aplicación del gradiente que nos va simplificando mucho las cosas, ¿sí? Entonces sería gradiente de B, ¿sí? Es igual a menos E. Y el gradiente es un vector, ¿verdad? Y B es una escalar. Entonces tenemos otra forma de decirlo más adecuada para fines matemáticos, es que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Sí? Y bueno, ¿están de acuerdo con eso? Como dijo su compañero, el operador que estaba multiplicando a B es el operador Nabla, pero aplicado a un escalar, una función escalar, pues es el gradiente, ¿sí? Y entonces ya tenemos que el gradiente salió igual al campo eléctrico, con signo negativo. O de otra manera, el campo eléctrico es el gradiente menos el gradiente de B. ¿Qué quisiera este signo menos? ¿El gradiente es un vector? A ver, díganme, ¿el gradiente es un vector? A ver, recuerden el gradiente como es parcial con respecto a X por Y, más parcial con respecto a Y por J, más parcial con respecto a Z por K. Entonces, este operador
¿Es un vector? Sí. Sí, porque tiene I, J y K, ¿no? ¿Sí? Entonces es un vector que nos da un vector cuando lo aplicamos a una función escalar, ¿sí? De hecho, el vector que nos da es el campo. Bueno, pero fíjense cómo el campo tiene un signo contrario al gradiente del potencial. Entonces, si el potencial crece en una dirección, si este es el gradiente de B, que crece en una dirección, ¿hacia dónde va a apuntar el campo eléctrico? ¿Puede apuntar el campo eléctrico en la misma dirección? No por lo que acabamos de ver, ¿no? No, por este signo negativo, ¿no? Entonces, esto no, el campo eléctrico apunta en sentido contrario a la dirección de crecimiento del potencial eléctrico. Y eso lo vamos a ver otra vez. Si tenemos aquí unas superficies equipotenciales, y aquí tenemos una carga, ¿sí? A ver, lo voy a hacer más grande porque estoy utilizando muy poco espacio. Así, aquí tenemos la carga, aquí tenemos una superficie equipotencial, aquí tenemos otra superficie equipotencial, aquí tenemos otra superficie equipotencial, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, el potencial eléctrico en este punto es mayor o menor que este potencial en este punto. ¿Hacia dónde crece el potencial si esta carga es positiva? ¿Hacia adentro o hacia afuera? El potencial crece en sentido hacia la carga. A ver, dímelo en forma explícita. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este potencial es mayor que este potencial. Entonces el crecimiento del potencial es en esta dirección. Pero como es una carga positiva, ¿qué tipo de campo nos produce? Es una carga positiva, entonces ¿hacia dónde nos produce el campo? Es en dirección radial y crece hacia la derecha. Exactamente, entonces vean Sí. aquí, de aquí a aquí crece el potencial, pero el campo eléctrico, lo voy a encimar, crece para acá, ¿sí? Entonces se ve confirmada esta relación. El campo eléctrico crece en sentido contrario al crecimiento del potencial. Aquí se ve. El potencial crece de aquí a aquí, pero el campo eléctrico crece en sentido contrario. Bueno, ahora, Disculpe, profe, sí, como no. tengo una duda. A ver, Que yo recuerde, el campo eléctrico se definía como la constante K por Q dividido entre la distancia R al cuadrado. ajá, sí, por un vector unitario. Ajá, exactamente, pero en ese caso, entre mayor es R, también es menor E, ¿no? Sí, O claro. sea, entonces también crecería en el mismo sentido que el potencial eléctrico, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a revisar tu duda. O sea, el campo eléctrico disminuye en esta dirección, hacia la derecha, ¿no? Porque es mayor la Ajá, R. ¿De sí, acuerdo, sí? disminuye. Sí, pero eso no implica que cambie su dirección. Lo que pasaría con el campo eléctrico es que cerca de la carga tendría una cierta magnitud. Un poquito más alejado de la carga tendría una magnitud menor. Un poquito más alejado de la carga y tendría una magnitud menor. O sea, el campo eléctrico va disminuyendo, pero su dirección se mantiene hacia afuera, hacia la dirección en que crece el radio.
Lo que cambia es su magnitud, pero no su dirección. Recuerden que un vector tiene magnitud y tiene dirección. Y lo que nos dice esto es que la dirección del campo es contraria al gradiente. ¿Sí? Otra cosa sería, Yeu, si sacáramos, por ejemplo, la derivada de E con respecto a R. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí, la derivada de E con respecto a R nos daría esto, ¿verdad? Un signo negativo, porque efectivamente, a mayor R, menor E, menor crecimiento de E. Pero aquí no estamos hablando de la magnitud de E, estamos hablando de su dirección. ¿Sí? No sé si quede claro esto, Diego. Perdón, hay una Sí. pregunta ahí. Bueno, sí me quedó claro, profe. Bueno, ya vi en que me había confundido. Gracias, profe. Ok, bueno, ahora hay que grabarse eso. Es interesante esto. Es interesante esto por muchas razones, porque miren, aquí me dicen, si hay un cambio en el espacio del potencial, entonces hay un gradiente, en uno u otro sentido hay un gradiente porque hay un cambio del potencial, y entonces esa diferencia de potencial en el espacio nos crea un campo eléctrico. Por lo tanto, una conclusión, en aquellos lugares en los cuales el potencial eléctrico es constante, entonces, ¿cuál sería su gradiente si el potencial eléctrico fuera constante? ¿Cuánto variría su gradiente de un campo constante? De un potencial constante. Sería 0, ¿no? Cero. Entonces, una vez más, se ratifica esto. Se ratifica esto. De esta dirección a esta dirección, el potencial eléctrico es constante. ¿Sí? Por lo tanto, un campo eléctrico en esta dirección puede existir si aquí es constante el potencial. Entonces, ¿cuánto valdría su gradiente en esta dirección? Sería 0. Y por lo tanto, la componente del campo eléctrico en esta dirección, ¿cuánto sería? Igualmente 0. Cero. Ok, una vez más comprobamos que el campo eléctrico siempre es perpendicular a las líneas equipotenciales. De paso estamos comprobando eso. Una vez que tengamos una línea equipotencial, vamos a tener que el campo eléctrico siempre va a ser así, perpendicular a la equipotencial. Lo cual nos dice una cosa, que si tenemos un metal, dijimos que los metales en dónde distribuían su carga. En su superficie. En su superficie. Entonces, por ejemplo, si tenemos un metal cargado con su carga en la superficie, entonces sabemos que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Sí? Porque si fuera oblicuo, entonces el campo eléctrico tendría una componente paralela a la superficie del metal, y entonces un campo eléctrico aplicado a la carga produciría una corriente. Pero ese no es el caso físico que estamos analizando, sino estamos analizando todos los casos de estática de cargas. Por lo tanto, en el caso de estáticas de carga, el campo eléctrico siempre es perpendicular al metal. ¿Sí? Y entonces, otra conclusión de todo esto, ¿qué nos diría entonces con respecto al potencial en la superficie del metal? ¿Qué conclusión sacamos? A ver, saquen ustedes. ¿Qué nos dice todo esto, este dibujito?
¿Cómo es el potencial en la superficie de un metal? Es constante. Por lo tanto, es que es una superficie que... Una superficie equipotencial. Exactamente. Entonces, siempre que tengamos cualquier pedacerío de metal, ¿sí? Pero con carga, sabemos entonces que la superficie del metal, por muy atravesada que sea, es una equipotencial. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿sí queda claro todo esto? Fíjense cómo le estamos dando vueltas a la superficie equipotencial desde muchas maneras. Ya encontramos en las páginas anteriores eh, cómo se puede calcular la energía para tener una carga hacia el espacio del potencial de otra carga, ¿sí? Ahora con esta fórmula encontramos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. ¿Qué significa físicamente esto? Significa que la dirección del campo eléctrico es contrario a la línea de crecimiento del potencial. Es una conclusión. ¿Sí? Pero otra cuestión, ¿cuál es la definición de gradiente? El gradiente es la dirección en la cual el potencial crece con mayor velocidad, con mayor rapidez. ¿Sí? Y justamente la dirección en la cual crece el potencial con mayor rapidez es en dirección al radio. De aquí para acá crece muy rápidamente. Si tenemos dos superficies equipotenciales, el gradiente no puede ser así. Por ejemplo, aquí un B2 y aquí un B1. ¿Sí? Entonces, el gradiente de este potencial no puede ir así. ¿Por qué? Porque el B2 menos B1 dividido entre esta distancia, ¿sí? Es menor que el cambio de potencial en esta dirección. ¿Sí se dan cuenta? De aquí a aquí, ¿cómo es el cambio de potencial? Díganme ustedes, ¿cuánto es de aquí a aquí el cambio de potencial? Entre este punto y este punto. A ver, ahí están ya señaladas las líneas equipotenciales. Entonces, ¿cómo es el campo? ¿Cuál sería el cambio de potencial de aquí a aquí? Sería B1 menos B2, ¿no? Bueno, B1 menos B2, muy bien. Sí, B1 menos B2. Bueno, pero según el dibujo parece que es contrario, ¿no? Estamos aquí hablando de que sería B2 menos B1.